Bueno, buenos días. El taller de mercado de granos del mes de agosto. Vamos a comenzar con la presentación y aclaramos que todos aquellos que no quieran participar con sus nombres y demás, solamente tienen que renombrarse o decir que no quieren que se los nombre, y solamente por eso, para que no aparezcan en la demás. Comenzamos con la presentación. Pantalla. Sí, ahí Gatón, ahí atrás. Bien. Bueno, cualquier cosa, los que están del otro lado, si llegan a no ver la presentación pasar o algo por el estilo, me avisan. Yo creo que va a pasar correctamente, pero por las dudas, como yo no tenía algún problemita en algún momento, me avisan, ¿sí? Bueno, principalmente hoy la idea es conversar sobre mercado mexicano, precios, sobre poder adquisitivo en función de tasas, herramientas comerciales, financieras, y vamos a ver si podemos mechar algo de la galería para ver cómo la agregamos de acá en el corto, mediano. Bien. Mercado de granos, precios y tendencias. En este momento sabemos que estamos ya, digamos, sobre la tierra de la 23-24. Sabemos que la campaña 23-24 ya está jugada, digamos, en Estados Unidos, están prácticamente con todo ya definido. No sé si saben, pero por estos días se hizo el famoso tour por los campos de Estados Unidos, muchos productores de Argentina, en otras partes, a recorrer. Y bueno, en los días de la semana pasada y de esta semana, algunas personas dijeron, la verdad que los campos están muy buenos, mejor de lo que se esperaba, otros dijeron no, realmente está peor de lo que Lula dice que está. Así que lo que sí se sabe es que en el próximo informe de oferta y demanda mundial de granos de Lula va a haber un ajuste mucho más concreto, porque ahora se hicieron mediciones a campo. Entonces, teniendo en cuenta que vinieron por un poquito de sequía y demás, vamos a ver qué ajuste se hace, si hay un reporte adicional o no. Y eso puede llegar a marcar un poco el tema precios, ¿sí? Esto que ven acá son los numeritos de Lula del mes de agosto, que salió ahí por principios de agosto, en donde nos dice que en soja vamos a tener una producción mundial de 403 millones de toneladas de soja, ¿sí? Lo que hicieron fue recortar la producción en Estados Unidos, hicieron un recorte de 2,5 millones de toneladas, ya vinieron los últimos 2 meses recortando un poquito, así que en total venimos recortando como 6 millones de toneladas de Estados Unidos. Siempre es bueno ver que son 400 millones de toneladas, de 6 millones de toneladas, y no, depende, no es tampoco una barbaridad. Por otro lado, también el consumo y la exportación mundial de soja también se recortó, ¿sí? El consumo y la exportación se recortaron en total 1 millón de toneladas. Menos de lo que se recortó en la producción, pero bueno, también un poquito menos, ¿no? Y por último, acá tenemos el stock final mundial que bajó 1,6 millones de toneladas. El stock final mundial es lo que queda cuando vos juntás, como diciendo, todo lo que sobraría, todo lo que sobraría de soja en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Estados Unidos, una vez que se utiliza toda la soja, ¿cuánto sobra de la 23-24? ¿Qué pasaría a la variación? ¿Sí? Como diciendo, ¿qué reserva te queda por la duda que tiene haya alguna falla productiva? Y ahí el stock final es importante. Cuando está muy chiquito con el stock final, es medio cita, porque es como que decir, depende más de la campaña siguiente, ¿no? Entonces, bien. Y por último, la relación stock-consumo. La relación stock-consumo es un porcentaje, ¿sí? Un porcentaje de ¿qué? El stock final sobre lo que se consume. De todo lo que se consume, ¿qué proporción representa lo que estaría sobrando? ¿Qué proporción de lo que se consume representa? Representa este año el 31%. Fíjense que venimos desde la 18-19, que fue muy grande, con una relación del 33%, tuvimos 27, 27, 27, 28 y 31. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasó con la relación de stock consumo? Estas últimas campañas.
Aumentó. ¿Ese aumento qué significa? Eso. ¿Cómo? Que hay de sobra. De sobra. Pero proporcionalmente cantidad para que se consume. Como que en soja siempre hago la salvedad de que es un grano que se produce básicamente en el continente americano. Así que no es que tenés de muchos lugares donde toque agarrar, ¿no? En caso de que, digamos, falle algo, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Uruguay, Paraguay y para de contar. Pero si por ahí necesitas una relación de consumo del 30%, para estar un poco más tranquilo, ¿no? Un tercio, por decirlo, como lo que necesita consumir. Pero ya al tenerla, te da una sensación de tranquilidad, ¿no? Así que la relación de tu consumo viene más o menos bien. Eso de todo el mundo. De todo el mundo. De todo lo que se consume en el mundo respecto al stock que queda en todo. Perdón, ¿qué quiere decir tranquilidad? Tranquilidad quiere decir para el mercado que no voy a desesperar tanto por comprar soja, porque total, digamos, hay, ¿no? Eso quiere decir. Va a prevenir altibajos. Claro, cuando vos tenés una relación esto-consumo de 30% para arriba, y el mercado no. Compro ahora, compro el que viene, voy comprando cuando lo necesito, ¿no? Es de raro, ¿no? Después hay 80 millones de cosas que para que ustedes comprendan, dice, y es que valor tiene mucho en el resto. Sí, sí. Esto es lo que ahora está de todo un precio. Dentro de todo, bueno, ahora lo vamos a ver. El precio que hoy tenemos, ustedes recuerden cómo arrancamos, diciendo que en Estados Unidos la cosecha está prácticamente definida y que después nos toca a nosotros. Entonces, los precios que tengamos de acá a la cosecha van a tener que ver con cómo funciona Estados Unidos y cómo arranca la implantación. ¿Sí? Por eso es importante, porque hoy tenemos unos precios X, que ahora los vamos a ver a mayo, pero no sé si van a ser los mismos que vamos a tener cosecha, ¿no? María, Sí. perdón. Me están diciendo que la gente que se muy bien necesita la autorización de la Sí. Es un problema que yo sabía que iba a tener porque ahora no sé cómo vamos a ver. Van a disculpar. A ver si puedo. Antonio, hay un montón y la sala de espera. Eso porque se conectaron tarde. No sé qué pasó hoy. Sí, no. Se conectan tarde y después una tiene que Y le digo a los que están del otro lado, si tienen preguntas, activen el audio y háganla, o algún comentario háganlo, porque yo no voy a poder leer mientras estoy en el examen. Así que ustedes directamente activen como si fueran uno de los que están acá, directamente hacen un comentario o aporte de preguntas. Bien, Marianela, sí, bien. la presentación, al menos para mí, no está pasando. No sé si ¿A dónde está la presentación? está como en la versión de PowerPoint, no en modo presentación. A ver, espera. Marianela, Sí, Marianela, sí. si puedes, acéptame de nuevo porque se me reinició la computadora y estoy desde el teléfono, así puedo ver la presentación bien. Bueno, a ver. Vamos a ver si me tengo por ahí. Acá está, Mariano y Natalia. Ahí está. Listo. Vamos a ver qué pasa con la presentación, a ver si la podemos ver o no. Bueno, vamos a salir y vamos a volver a entrar. Se la gran. A ver. Un segundo. Ahora sí parece. Para decir a ver. Espérate que no me falta. A ver, la voy a pasar. ¿Pasa? Sí, pasa. Tabla de soja. Mercado de grano.
Perfecto, listo. Ahí estábamos en esta, ¿sí? En la dependencia del mercado a mediano plazo. Bueno, para repasar rápidamente esto, tenemos la soja en el mundo, ¿sí? Según el UNA, veamos, hagamos una barrida por los datos de las últimas 3 campañas. 21-22, 21-23, 23-24. En estos datos, consumo mundial. Pasó desde la 21-22 a la 22-23 prácticamente lo mismo de consumo. No hubo cambio. Ahora, fíjense, el consumo se va a 384, suma 5,8% respecto a los consumos del año pasado. O sea que esta campaña se proyecta que el consumo va a aumentar casi 6%. En cuanto al estado final mundial, teníamos 99 millones de toneladas en el 21-22, 103 en la 22-23, y se proyectan 119 millones de toneladas para la 23-24. Crecimiento del 15,5% de la 23-24 versus la 23-23. Crecimiento importante de crecimiento. Por último, la relación esto-consumo de 27-28% pasa a 31%. Cambia casi 3% más respecto al año. ¿Sí? Básicamente estos datos son lateral bajista. ¿Sí? Lateral es porque con el mercado tendría que quedarse más o menos en los mismos precios. En un rango acotado de reflexión manejando esos precios. ¿Sí? Ahora, bajito obviamente cuando viene el bajar. ¿Por qué lateral bajista? Porque tampoco es una cantidad, digamos, como que sobra soja por todos lados, no hay super cosechas por delante, ¿sí? Ahora la realidad es que la demanda tampoco es una super demanda. Así que decir que es lateral bajista, porque si la cosecha se define bien, de pronto puede llegar a empezar a evolucionar a la baja, ¿sí? O sea, hay posibilidades de que los precios que hoy tenemos para marzo sean inferiores cuando lleguemos a marzo, ¿sí? Pero la demanda sí hay tendencia de que un 5%. La demanda, 5,8%. el consumo, un 5,8 aumentó. Fíjate que el stock final aumentó 15,5%, ¿sí? El stock es la cantidad física que vos tenés. Entonces, digamos, como que vos tenés, claro, la producción también lo que son, sí. Sí. En la tabla 2, yo vi que ahí dentro de vos estás haciendo un parámetro de utilidad. Sí. El país que más utiliza fue Argentina. Sí. El stock individual del país, ¿cómo lo analizás de forma individual el país? Bien. El todo consumo. Acá Acá tenemos falta la deficiencia del país. Acá tenemos producción, justamente, que adelantaste un poquito. Acá tenemos producción. ¿Pasa bien la diapositiva del otro lado? No, si no la puedo diagrama, yo creo que es muy bien usado. Díganme ok si pasa bien la diapositiva del otro lado. ¿Pasó bien? ¿Están viendo las banderitas? Ah, se durmieron. Ah. Sí, sí, sí. Perfecto, bien, bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Fijémonos en estos principales productores: Estados Unidos, Brasil, Paraguay y Argentina. ¿Sí? Veamos, 21-22, 22-23, 23-24. Fíjate, Argentina, de 43,9 millones de toneladas, tuvimos 25 y en verdad 21. 25 dice Lula, porque yo puse la data de Lula, pero fueron 21 millones de toneladas, 21 y pico. Obviamente que esto a nivel país nos deja sin nada. Pero fíjate Brasil, de 130 pasó a 156. ¿A quién le estamos comprando? ¿Brasil o Paraguay? O sea, digamos que hay en Sudamérica, no es que no hay. Ese fue nuestro problema. Nosotros no tenemos soja, pero lo hay soja. ¿Sí? Entonces es importante verlo así, porque la soja básicamente está metida en una coyuntura internacional. No hay manera de salir de ahí. Entonces, fíjense, incluso Paraguay de 4,2 pasó a 9, 5 millones más, de un año para el otro. ¿Sí? Y lo que esperan producir para el año siguiente, fíjense en la 23-24. Si bien Estados Unidos se mantiene, ¿sí? Ahora hay rumores de que para la 24-25 ya Estados Unidos está planeando
sembrar un poco más de soja y menos maíz. Pero el precio del maíz está cayendo, los de soja más o menos que no tienen, y los costos están por las nubes en todos lados. Entonces, ya se habla de que va a haber más superficie 24-25, más intención de siembra de soja respecto de maíz, ¿sí? Pero bueno, ahora estamos en esta situación con Estados Unidos muy parecida, y en Brasil, fíjense que se espera aún un crecimiento mayor para la 23-24. Y Argentina, por supuesto, recuperándose su producción con una estimación posible de 98 billones de toneladas. Puede ser un poco más. Bien. Esto que les muestro es un gráfico anual, estos son 12 meses, los precios en Chicago de soja, ¿sí? Fíjense los movimientos pasados, ¿no? Esto último es ayer, ¿sí? Esto último que ven acá es ayer. Cada barrita es un día, ¿sí? Entonces, fíjense todos los movimientos que hizo. Subió, octubre, noviembre, febrero, ¿sí? Nosotros, seca Argentina, acá, ¿sí? Seca Argentina. Después se acomodó Brasil con mucha producción, ya cuando se confirmó en marzo, abril, ¿sí? Después, cuando las condiciones en Estados Unidos dentro de todo venían bien, acá en junio, fíjense. Y después sequía en Estados Unidos, cuando no llueve suficiente, otros dilemas geopolíticos, otras cosas, petróleo, muchas cosas más. Pero bueno, básicamente así se fue moviendo. Llegamos a un valor parecido a los máximos en Estados Unidos, no acá, ¿sí? Esto es de Estados Unidos. Y ahora estamos por acá. Estamos a mitad de camino de una evolución de precios relativamente buenos. Porque si nosotros hacemos una tirada de más precios, van a ver que estos precios están en una zona más bien de arriba, ¿sí? O sea, son precios medios, pero que cercanos más al techo que a los precios internacionales. Bien. Bien. Acá tenemos los precios futuros. Solamente quiero que vean. Después lo vamos a analizar para ver cómo hacemos para decidir respecto a esto, ¿sí? Ahora es solamente para que lo vean. Esto que ustedes tienen acá, en azul, son los precios futuros de Argentina, de soja, del cierre de ayer. Los precios futuros. ¿Qué precios futuros? Acá tenés disponible más o menos en un equivalente a $395. Les digo que ayer no se hicieron operaciones en el físico, pero en el Marbarropex sí. Y el valor del Marbarropex hizo un equivalente de $395. Aquellos que operan en el Marbarropex, que creo que AFA en su momento lo podía hacer, ahora no sé si recuperó la tercerización de la operatoria en el Marbarropex, pero aquellos que pueden tener disponible en Marbarropex pueden aprovechar situaciones de mejora de precios en algunas ocasiones respecto a el precio físico de los monetarios. Septiembre 387,5, noviembre 369,5 y va bajando, ¿sí? Fíjense, noviembre en menos de $370 y acá en 395, ¿sí? Hay una escalerita interesante para abajo. Recuerden que hay una escalerita para abajo, porque después lo vamos a analizar con otro dato más, ¿sí? Después tenemos acá como que se mantiene hasta enero, vuelve a bajar y estamos en la zona de $340 para la nueva cosecha. Pregunto, $340, ¿es un precio bueno, malo, regular? Y depende de qué. Respecto depende de cuántos años para atrás mire, bueno o malo. Respecto de los últimos años, Tienen el ingreso bruto. ¿De dónde se forma el ingreso bruto? ¿Con qué? ¿Por qué se forma el ingreso bruto? Entonces, ¿de qué depende que sea buena o mala tu precio? ¿Está bien? Si tenemos una producción normal, 340, con campo de plata, ¿no? No sé ustedes qué tengan como lo, pero me parece que cierran bien los números. ¿Sí? 340 no es un precio promedio normal. 300, 270, esos son precios medios, digamos, ¿sí? Les digo porque uno se acostumbra
a $400, $700, $300, y no, los precios reales son otros, ¿sí? Ahora, fijémonos en esto porque estos precios están hoy. Porque todavía no empezó a llover en Sudamérica, hoy todavía en Estados Unidos hay dudas, ¿sí? Y estamos hablando de la 23-24. Entonces, estos son precios futuros que se pueden cubrir a través de herramientas que después las vamos a trabajar. Vamos a maíz. Lo que dijeron los de Luda es que la producción mundial bajaba 11 millones de toneladas, le pegaron un recorte desde Estados Unidos y desde China, los grandes productores de maíz, recortaron producción 23-24, así que 11 millones de toneladas menos, según informó respecto al mes anterior, porque todos los meses van ajustando lo que esperan que se produzca, ¿no? También bajaron el consumo y la exportación, en conjunto 8 millones de toneladas menos, o sea, se recortó 11 de producción, se recortó 8 de consumo y de exportación, y el stock final baja 3 millones de toneladas. La relación stock-consumo más o menos se mantuvo en 26%. Fíjense que la relación stock-consumo es bastante inferior a la de soja, ¿sí? Pero ¿qué diferencia tiene el maíz respecto de la soja? Cantidad de toneladas. La cantidad de toneladas por un lado, pero no te olvides que la relación stock-consumo es una proporción, ¿no es cierto? O sea, te estoy diciendo que tenés un 26% de que te sobra, por decir, de lo que se necesita consumir. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el maíz y la azúcar? El azúcar se produce en América, el maíz también se produce en China, también se produce en Rusia, en Ucrania, en Ucrania. Entonces tenemos muy productores de maíz en el mundo importante. Entonces no es que dependemos de Argentina nada más, o dependemos de Brasil, o de Estados Unidos. Tenemos otra. Entonces, por ahí una relación esto-consumo del 25-26% más o menos está normal. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí. María Elena, en la relación con consumo, en soja estamos arriba de $3. Sin embargo, tenemos precios internacionales buenos. Y una relación con consumo de soja, o sea, más normal, me parece que estamos alta de esta relación. O sea, hay mucho muy largo con respecto al consumo. En realidad, un 31% ya les explicaba hace un ratito que es una relación sana, por decir, por tener tan pocos productores en el mundo de soja. Porque si te cae uno, y es más negocio en la soja que el maíz. Claro, tener tranquilamente para una catástrofe de otro año, digamos, y en el tema de esta relación con consumo maíz, con respecto a soja, digamos, si bien es menor con respecto a soja, pero respecto al maíz, como al ser un producto que se produce más en el mundo, tenés de dónde pedir, digamos, claro, depende de cubrir necesidades. Exacto, si no es de un lado es del otro, probablemente suba, porque siempre tiene un problema contigo, sube el precio, pero es una relación con consumo que el maíz deja relativamente grande. ¿Entiendes la diferencia? La cantidad de oferentes me muestra el riesgo del producto. Porque hay poco oferente y es más arriesgado. Te falla uno bien. Y la situación en maíz sería lateral bajista también, por tener en cuenta que también el consumo se está ajustando a la baja junto con la producción. Recuerdo una cosa que también se reportan los. Estas son proyecciones. Recuerden que estamos en la mitad de la campaña del hemisferio norte y falta todavía todo el hemisferio sur para definir. Fíjense, maíz, consumo mundial de maíz fue 1.200 millones de toneladas, 1.160, 1.200. No cambia el consumo mundial de maíz en estas últimas 3 campañas. Cambió prácticamente, ¿sí? Subió un poquito, un 3% del año pasado, de la 22-23 a la 23-24, un 3%. El stock final también se mantuvo bastante y de lo que se recortó en la 22-23 se recuperaría en la 23-24 un 4%. Y la relación stock-consumo prácticamente no varía. O sea, una tabla, ¿no? Está ahí. No. Más o menos igual consumo, más o menos igual producción, más o menos igual stock. ¿Sí? Entonces, están ahí.
que si hay alguna cosa que lo altere, productivamente hablando, me puede esperar acción. Pero si hay algo que me altere, por ejemplo, menos demanda, y voy a echar, producción de maíz, fíjense, para la 23-24, Estados Unidos proyecta 384 millones de toneladas versus 349, o sea, muchas toneladas más. Fíjense Brasil, bajaría un poquitito, pero bajaría un poquitito de una cosecha récord, ¿sí? Son 135 millones de toneladas. España estaría manteniendo unas 27 millones de toneladas, un poquito más, y Argentina de 34 pasaría a 54. O sea, todos producirían igual o un poco más. Estamos aquí que le damos esa récord, por ahí se de luna de acción. Siempre poner el máximo. Siempre poner el máximo. Siempre. Argentina de 34 a 54. Sí. Pero, bueno, después lo bajan reducidos. Ahí lo mejor es lo que ahora se la actual. Están diciendo que Argentina tiene 25, la 22, 26, y está en 21, pero bueno, aquí son exagerados. Bueno, lo que digo sí, siempre hablan de la especulación, pero cuánto más los precios se acomodan. El mercado en este caso, a lo que ve realmente. Afecta un ratito. Su primer día que tenemos. Nada, la primera obra que después está como. No lo conoce. Por eso lo usa como orientativo, no es que la quejan. Bien, los precios del año de Chicago, fíjense, los últimos 12 meses, fíjense cómo estuvimos dentro de todo, en estos niveles bastante altos hasta abril y mayo en Estados Unidos, y después se cayó como un piano. Miren acá, en julio, ¿sí? Como que de alguna manera definió más o menos bien rendimiento y se cayó. Levantó un poquito por la seca, por el conflicto Rusia-Ucrania, por todo lo que estuvo pasando en este último tiempo, para volver a caer. ¿Sí? Si se fijan, ¿se acuerdan de soja que estábamos a mitad de camino entre la sub y baja de precios relativamente altos? Acá estamos en la parte más bien del piso, ¿sí? Hay que ver cómo sigue. Y ahora vean este otro. Vean este otro, que son los precios futuros de Chicago en rojo y de Argentina en azul, ¿sí? Fíjense que los precios de Chicago, me olvidé de aclarar en lo anterior, yo le quito el porcentaje de retenciones. Es muy básico, porque en realidad para hacer realmente el precio de Chicago a Argentina hay que hacerlo para adaptaciones, pero es para hacer una rápida adaptación del precio, ¿sí? O sea que acá al precio de Chicago le quito el 12% de retención. Y fíjense qué lejos que está Chicago de los futuros de Argentina. De nosotros todavía estamos caros en maíz, bien caros en maíz, ¿sí? Recuerden que tenemos una situación compleja para la exportación, con exportación medida, con el tema de las prórrogas que se dieron, ¿sí? Bueno. ¿Cómo? Un 20% de arriba. Exactamente. Fíjense acá, este 204 no es un valor que uno va a recibir capaz si vende hoy maíz, pero sí estamos más o menos en 190, 195, el equivalente al tipo de cambio oficial, ¿sí? Después viene bajando hasta diciembre 184. Quiero que se fijen también en esta curvita que viene bajando en dólares, y después vamos a analizar otra cosa más, ¿sí? Para el año que viene, 173, 175, abril 185. Pregunto, 185 maíz temprano, 175 maíz tardío. ¿Son precios buenos, malos, regulares? Bueno, considerando el campaña normal, son precios aceptables. Vamos a decir que son fantásticos, sería mejor 200, obviamente. Pero una campaña normal son precios relativamente buenos. ¿Qué pasa si, fíjense que acá, el abril está a 170 en Estados Unidos cuando le sacamos retenciones? O sea que todavía estamos teniendo un precio con ventaja, ¿sí? Hoy tenemos ventaja, mañana no sé si la vamos a conservar.
Terminamos con trigo. Fíjense, en trigo tuvimos un recorte productivo de 3 millones de toneladas, muy poquito, casi no cambió, 5,6 millones de toneladas de recorte en el consumo y exportación. El stock final mundial bajó menos de 1 millón de toneladas y la relación stock-consumo permanece en 33,3%. El trigo está prácticamente sin ningún cambio importante. Tengo que ir para allá porque si no hay una vaca de todo. Hola, ¿cómo llevan? Buen día. Bueno, el trigo, el consumo mundial de trigo, fíjense cómo está también súper estable, ¿sí? En 790 a 796 millones de toneladas. Muy estable en las últimas 3 campañas. El stock final mundial viene bajando, de 272 se fue a 268, a 265, viene aquí como un poquito menos de stock final, ¿sí? Y la relación stock-consumo de 34,4 se fue a 33,4. O sea que bajó un puntito. ¿Qué pasa con el trigo? El trigo es el más atomizado de todos, entonces en muchas partes. Pero también es cierto, acá no se lo traje, la mayoría del stock final mundial de trigo está en China, no está a la venta. Entonces, ahí es donde el trigo se hace un poquito más apretado, digamos, y donde si hay algún error en alguno de los países exportadores, ahí es donde puede haber fuerza alcista, por eso cada vez que hay algún ruido con Rusia y Ucrania, afecta mucho por el protagonismo que tiene la exportación, ¿no? Estos son los precios del año en Chicago, fíjense cómo fue también bajando, muy parecido a lo que pasó con maíz. Más o menos se manejan con ruidos parecidos, ¿sí? Son los cereales que también están comprometidos con el conflicto de Rusia y Ucrania. No es lo único, pero es un aspecto importante. Fíjense que dentro de todo estamos en la parte baja, digamos, de la curva en el precio internacional. Ahora, estos son los precios nuestros. Argentina en azul, Chicago, los futuros de Chicago, menos el 12% de retenciones. Fíjense cómo estamos acá, que es el saldo de trigo, creo que acá tenemos saldo igual, pero se perdieron los que lo vendieron en su momento de precios por encima de $100, ¿sí? Y a ver cómo me ha ido, tal vez insumos, cosas así, les es interesante. Pero bueno, en fin. Si tiene algún saldo, también es importante tener en cuenta que tenemos un escalón hacia abajo de $30 de acá a noviembre, ¿sí? Así que bueno, tenerlo en cuenta. Por otro lado, veamos estos valores, 333, 334, pregunto, los trigos, bueno, están pidiendo agua, ¿no? Están en un momento bastante como diciendo que no se nos demore la Santa Rosa porque estamos ya empezando a complicar un poco, ¿no? Con la definición del rendimiento. Pero si más o menos logran venir la lluvia en el momento indicado, el verano, el rendimiento más o menos bien, 230, 240 dólares en campo alquilado, dentro de eso también permite rentabilidad en el doble cultivo, ¿no? No en el trigo solo, pero en el doble cultivo sí. Así que tengamos en cuenta también esto, que depende de lo que pase, ¿verdad? A noviembre, diciembre, se nos define, ya en el hemisferio norte está prácticamente definido. Lo único que viene medio complicado es Canadá, pero por otro lado tenemos que cosechar con Rusia. Entonces, digamos, tenemos bastantes seguridades con el trigo y faltaría la definición de Argentina y de Australia, ¿no? Que somos del hemisferio sur. Pero pensemos en esos números que hoy están y a la cosecha no está, ¿sí? Porque lo que hoy les vengo a hablar es de herramientas comerciales. No les vengo a plantear dudas para que se queden con angustia. Les vengo a plantear preguntas que se tienen que hacer para tomar decisiones con herramientas comerciales. Y ahora vamos a ir a la parte más compleja de toda la Argentina, en este momento. Poder adquisitivo en función de tasas. A veces nosotros lo que vemos, hasta ahora estamos viendo precios y condimentos de precios. Los precios son una representación, en realidad. El precio representa algo. Básicamente el precio representa poder adquisitivo. Cuando algo vale más, se supone
que podés comprar más cosas con eso. Pero no siempre es así. A veces no podés comprar más cosas por más que valgan. ¿Sí? Así que ahora vamos a ver algunas cuestiones respecto a inflación. Primero vamos a ver algunas cosas que tienen más relación con lo que hacemos todos los días. ¿Sí? Generalmente ustedes deben estar acostumbrados a sacar relaciones insumo-producto de algunos insumos, de grifo, de brea, de lo que más usan, generalmente la semilla de maíz. Uno hace una relación insumo-producto. ¿Sí? ¿Cuánto tengo que vender para comprar cuánto de insumo? ¿Sí? Fíjense esto, lo encontré en FIO, por eso dejé la fuente ahí. ¿Sí? Lo copié de ellos. Acá hay un promedio de 10 años. Un promedio de relación insumo-producto de 10 años. La relación insumo-producto de ahora, de julio de 2023, versus el promedio y versus el mes anterior. Y el concepto, fíjense, que tiene generalmente una relación insumo-producto de 1,8. Y hoy estamos volviendo a esa relación insumo-producto. O sea que más o menos tenemos un poder de compra que en general es un parecido a lo que estábamos acostumbrados. El poder de sube y baja, más o menos recuperado. Fíjense urea para maíz. De un promedio de 3, en los últimos 10 años tenemos un 4,17. A pesar de la fuerte baja de ureas, quedó un poquito levantado. Y les digo algo, en Estados Unidos quedó más levantado. No se recuperaron, no bajaron tanto como nosotros. Si esto lo venimos hablando de los meses, también debe estar ahora, a ver si puedo bajando un poquito más. No tengo datos de este último mes, pero igual estamos un poquito arriba. ¿Sí? En junio, una relación con producto 36% por encima de lo que era en los últimos 10 años. ¿Sí? Urea para mí, 36% más alto la relación insumo-producto. Bueno, el precio de urea de hoy respecto al de julio no es así. Eso es julio de 2023. Sí. ¿Bajó? Subió. Probablemente la relación insumo-producto también subió un poco el maíz. Pero probablemente la relación insumo-producto levanta un poquito. Esto para que lo podamos de referencia. Mira, lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, el poder adquisitivo de la calidad también es en función de cuánto insumo ahorro. Entonces, si me sube, me baja, que si me sube justamente el insumo más de lo que decía el cereal, en definitiva, no me compensa, termino gastando más grano para que no me. El fosfato monoclínico también 30% más para maíz, la urea para el trigo 27% más, el fosfato monoclínico 21% más, o sea, maíz y trigo los más afectados, súper simple, 25% más. O sea, todo lo que es fertilizante estamos como arriba a julio, ¿no? Como dice, habría que hacer la relación ahora con los precios y la suba de estos últimos días. Esto para producir. Es importante que uno siga sus propias cuentas y pueda analizar eso, porque hubo momentos en el primer semestre del año para tomar decisiones. Obviamente que en todos los dólares soja me imagino que deben haber tomado alguna decisión teniendo en cuenta la cuenta de insumos y el mayor rendimiento y demás. Siempre hubo una suba también de precio de insumos, pero de alguna manera le un poco más. Así que son cuentas que hay que hacer para producir. Bien. Para alquilar. El precio de los alquileres, un tema muy complejo, ¿no? En Argentina sabemos que tenemos una gran superficie bajo alquileres. Aún entre familias, digamos, se pagan alquileres, ¿sí? Entonces, muy poca gente sabe, digamos, que se pagan alquileres. Yo puse un valor, ese quintales de soja, por poner un valor promedio de la zona en la que yo estoy. Y tomé los rendimientos promedios nacionales que hubieran las últimas campañas. ¿Sí? Los rendimientos promedios nacionales. Para decir, y este rendimiento promedio hubiera pasado acá, exactamente, ¿qué capacidad de pago tengo yo por el rendimiento del alquiler? Entonces, fíjense, en la 18-19, 38 quintales. En la 19-20, 30 quintales.
En la 2021, 26 militares de soja, ¿no? En la 21, 22, 26, en la 22, 23, 15. ¿Sí? Fíjense que la capacidad de pago del alquiler me representaba en el 18-19 el 48% del alquiler. El 48% del ingreso bruto, perdón. Del total del rendimiento. En la otra, 54% del rendimiento. 60%, 62%, 105% del rendimiento. Si saben, hay mucha gente que está muy complicada con los alquileres, sobre todo también con el tipo de cambio diferencial, sobre todo con lo que tenía eso, lo que tenía Miley, bueno, todo eso se generaron muchos problemas por esto, por tener un valor en quintales fijos del alquiler. Este valor en quintales fijos representa una proporción del rendimiento según lo que tienes. Entonces, para la persona que recibe el pago es una cantidad de quintales fijos. Para la persona que no paga es una proporción de su rendimiento. Así que hay que tener en cuenta que para alquilar tenemos que considerar esto a la hora incluso, sí. Claro. Le falta un montón de condimentos. Porque cuando nosotros pagamos 16 quintales, Sí. es limpio. A nosotros nos sale 18. Claro, yo no estoy haciendo ningún Y si sacamos 33, sacamos ¿cuánto? 29 limpio, 28. Es mucho más complicada. es mucho más complejo. O sea, que yo ahí estoy haciendo aparte, imagínate que estoy poniendo un promedio nacional. Es para plantear un concepto. Sí, sí, sí. No es para decir esto es cierto. Hay gente que saca cuenta de pureza. ¿no? Pero esto es para plantear un concepto. Uno tiene el deber, con sus números, de hacer estas cuentas, porque no es lo mismo pagar 16 quintales llenos que pagarlos sin costo de comercialización, ¿sí? Yo estoy afrontando todos los costos de comercialización y quizás me hace más caro. Así que bueno, todo esto es para que ustedes expliquen. ¿Cómo hago yo? Primero, para los insumos, ¿qué capacidad de compra tengo según la relación mismo-producto? Para el alquiler, ¿qué proporción del rendimiento verdaderamente yo estoy pagando? Entonces, si yo estoy superando el 40%, ya estoy en un terreno pantanoso. Ya estoy en un terreno pantanoso, porque tengo otra proporción de insumo, de estructura, de servicio, y cuando quiero poner. Bueno, Pero entonces, la área 2 en función del 20 del 16, ¿no? yo me Hay otros planearon el base que es un 38. claro, exactamente. Por el 5 puntos. Para que te des bien. Claro. Si no, no decía. Hoy tiene 38, yo me parece que Exactamente. Para que te des 40%. Exactamente. exponencial, si es que tiene el 17, va a representar. Sí, sí, sí. Y es para hacer una reducción, digamos, de una forma en la cual uno debiera hacer las cuentas. Porque hay personas que se esperan a la hora de alquilar, no quieren perder un alquiler, pero esta cuenta a veces no la sacan o la subestiman, y se puede porque hay conjunto o porque también se contratista, y entonces va y subsidian una cosa con la otra, y se generan cosas muy complejas, y no terminamos desarrollando buen negocio. ¿Sí? Eso es fundamental. Ahora vamos a la parte mucho más compleja, porque hasta la referencia son cosas que manejamos todo el día. Y las vemos y les sacamos la. Ahora fíjense en esto, ¿no? Cuestión de tasa para financiar la producción. El rojo es esto es desde el 2019, desde diciembre de 2019 hasta ahora, hasta julio 2023. Agosto todavía no está el dato porque no terminó el mes, o sea, termina hoy, y dentro de 10 días vamos a tener el dato de inflación de agosto. Pero acá tenemos el dato de inflación que más o menos llegó a 118 más o menos por ciento, no, perdón. Sí, más o menos, 118 por ahí. Estamos en ese dato, digamos, de la inflación anual. El celestito es la tasa de interés del Banco Central de la República Argentina, que lo levantaron el otro día después de las PASO, a 118%, y el verde es la tasa de evaluatoria, ¿sí? La tasa de evaluatoria la saca igual que la inflación, a 12 meses. ¿Qué pasó, por ejemplo, en mayo respecto al dólar de mayo del año anterior? Esa fue la forma de hacer el equilibrio. Si se fijan, arriba de todo, ¿quién tenemos? La inflación.
La tasa inflacionaria siempre es la más alta. Salvo excepciones, siempre la más alta. ¿Cuál está generalmente abajo de la tasa de inflación? El interés. La tasa de interés del Banco Central. Y abajo de todo, la devaluación. La devaluación de diciembre del 2020 hasta octubre del 2022 estuvo frenada al punto de que estuvo corriendo por detrás de las otras tasas. ¿Sí? Ahora se aceleró un poco y fíjense cómo hubo momentos en los cuales la tasa de interés estuvo por encima de la tasa de interés. ¿Sí? ¿La tasa de interés para qué me sirve? Una tasa de interés base que pone el Banco Central de la República Argentina. En base a la tasa de interés, ¿qué se define? Crédito. ¿Sí? El interés que me dan a mí si yo invierto, pero también el interés que me cobran si yo pido. ¿Sí? Entonces, digamos, en este tiempo de aceleración devaluatoria es donde uno empieza a analizar. Y la verdad que sí, si me puedo endeudar, me endeudo. El problema es que tengo con qué herramientas, con qué endeudar. Que hace 2 o 3 meses atrás había, ahora ya está muy complicado. ¿Sí? Pero bueno, para que analicemos esta situación. Ahora, la inflación siempre arriba y siempre me compromete en lo que tengo que ver con arriba. ¿No? Porque todos estamos atravesando eso. Así que para financiar la producción, estas tasas son fundamentales. Si yo tengo una tasa de devaluatoria que va por debajo de la tasa de interés, probablemente esta ilusión de jugar una cosa con la otra no ocurre. Ahora, cuando es al revés, cuando empieza a tener pasos más largos, digamos, la tasa de devaluatoria, y probablemente tenga algo positivo que el hecho de endeudar. Para consumir. Bueno, estos son, la verdad que no lo había hecho nunca, y ayer me puse entretenida con esto y a ver cómo resulta. Tomé los precios de soja, de maíz y de trigo en pesos por tonelada, ¿sí? Y en pesos por tonelada lo llevé al cómo anualmente cambia, ¿sí? O sea, de marzo a marzo, ¿sí? En marzo del, por ejemplo, en enero de 2020, ¿cómo cambió respecto a enero de 2019? ¿Sí? O sea, así como es que en el índice de inflación de la 12 meses, lo hice igual para el mes, ¿sí? ¿Cómo se ve mes a mes respecto a 12 meses? ¿Sí? Fíjense que en general tenemos mayor, digamos, crecimiento del precio en pesos de los temas respecto de mayor tasa, digamos, que la tasa de interés. Pero como no siempre puede tener un mayor poder adquisitivo de consumo, ¿sí? Para la vida, digamos, ¿no? Estamos hablando del consumo de la canasta básica, etc. Fíjense que acá en noviembre 21, enero 2022 quedó por debajo, ¿sí? Unos cuantos meses quedó por debajo y la inflación le ganó al crecimiento de precios. Y ahora, desde marzo, fíjense cómo estamos. ¿Sí? O sea que aún, vieron que dice que los sueldos se precarizan, ¿no? También se precarizó, digamos, el valor en peso de los granos, porque aumentó proporcionalmente menos que el índice inflacionario, ¿sí? Y que para tener en cuenta este tipo de cosas cuando uno tiene que tomar decisiones de todo tipo, ¿no? A veces se han postergado decisiones y se ha perdido poder adquisitivo por eso. Eso es la razón primera. Sí, sí. Bien. Ahora vamos a hablar de las herramientas comerciales y financieras. Recuerda que vimos todos los requisitos de precio futuro, ahora vamos a reflejar, y que se lo recuerdo. Bueno, esto que está acá es los precios futuros de dólar. Dólar Matva Ropex. En el Matva Ropex, que es el mercado término de Rosario y Buenos Aires, tenemos futuros de dólar. ¿Sí? Desde agosto hasta julio de 2024. La línea roja es el cierre del miércoles de la semana pasada.
todos los días, como los futuros de soja, como los futuros de maíz, como los futuros de trigo, todos los días se compran, se venden, se compran, se venden, y los precios van cambiando de acuerdo a una cantidad de elementos, ¿no? El verde es el cierre de ayer, a la tarde. Yo tengo que confesarles algo, que cuando ayer lo pasé en limpio, me dio una especie de desesperación. Porque cuando vi el valor de junio y julio, en más de 1.000 pesos, realmente, pero en serio te lo digo, me dio como Imposible. sí, mucho. 1.000 pesos en julio del 24. ¿Qué sí? Bueno, pero Estoy frente pensando que se todo lo pide detrás. frente a las elecciones de todo muy. Fíjense las curvas. Acá estamos en agosto, septiembre, octubre. Fíjense acá cómo la curva, en realidad, el salto está de octubre a diciembre. Porque después se acomoda. ¿Está bien? O sea, esa es la actualización, digamos, también es después más o menos como un poquito más estable, ¿sí? Es lo que proyecta el mercado. No quiere decir que va a estar ese precio, pero es lo que proyecta hoy. Sí. Lo que vos mencionás en la línea verde, la más oscura, que es el precio del dólar futuro. El precio del dólar futuro, digamos, y la gama el precio del dólar futuro la semana pasada. Es como un cambio de una semana para la otra. ¿Sí? Fíjate que aumentó la sensación de una mayor devaluación. Porque se fueron para arriba los precios, ¿sí? Yo estaba sacando de prensa, porque ayer estaban ofreciendo los negocios del maíz a diciembre de 120.000 pesos. Sí. Bueno, Pago y entrega diferida. ahora lo vamos a ver. O sea que el comprador está esperando que siga corriendo la relación. Bien. A ver mi análisis, ¿no? Claro, ahora lo vamos a ver. Esto que les muestro es por esto. Justamente. Este es el precio de soja. Los futuros que ustedes habían visto, ¿se acuerdan? 3.95 a 3.87, acá 3.47 de la cosecha que viene. Y ese mestito es convertido a pesos según el valor del dólar Profes, ¿sí? Entonces, fíjate que acá tenés a noviembre una soja de 203.000 pesos, a enero 284.000 pesos, ¿sí? Pero que está esto del dólar soja 4, que todavía no, ¿se supo algo esta mañana a primera hora desde APA de eso? No. Todavía no está. Para poner un DNI. Bien. No sé qué alcance. La reglamentación. Perfecto. La cosa que esta semana se tomó la noticia, porque el anuncio se hizo, pero se tomó la noticia y subió. Tenemos que hacer, primero principal, el saldo de soja no es infinito. El saldo de soja es acotado, es X, una cantidad. Alguien tenía más que otro, lo que sea, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos de acá a la cosecha que viene? ¿Qué clase de obligaciones, de compromisos tenemos que afrontar de acá a la cosecha que viene? Ejemplo, bien. Siempre hay que Alquileres, insumo, el que no compró todavía tiene que comprar insumo, servicios, sueldos, la vida misma, ¿no? Bien. Está todo por aquí. Bien. Bien, ahora, este valor está 138.250, 133.000, 136.000, más o menos por ahí andaban esta semana. Llegó a 140, 145.000, ayer no superó nada, en la familia, nada con soja, nada, nadie hizo nada. ¿Sí? Todo el mundo pagó la expectativa. Entonces de 240.000 se fue a 233.000, porque ahí fue viajando, ¿no? Ahora, 133.000, perdón. Sí, la había acordado rápido nomás. Bueno, la cuestión, pero fíjate que lo tenés acá nomás, ¿no? En enero tenés 274.000, o sea. Por eso estamos hablando. ¿No? Bueno, fíjate lo siguiente. Si vos ahora vendés, ¿qué cosas podés hacer con la liquidación? Si vos liquidás hoy, ¿qué puedes hacer con la liquidación?
comprar dólares. Es una posibilidad. ¿Qué otra cosa? Perdón, ¿sabes por qué? Porque ahora trabajas. Lo que cuanto más dólares te dan, Además, que El tema del súper no más peso está complicado, sí. Está complicado conseguir. Y si vos querés proteger poder adquisitivo, Yo estoy comprando cereales. ¿cereal? Es una opción para la raíz. CDRs son como acciones, pero internacionales. Es lo mismo comprar acciones de IPF, pero en dólares. ¿Viste? Comprar CDRs, ¿viste? Muy bien. Yo te he cobrado en el 30, bueno. Yo ayer salí de 30 por la duda, me dio un poquito de miedo a la noche. ¿Eh? Están pensando en trabajo. No, pero yo aquí 18, está en el 25. Y acá tenemos Sí, 18. unos cuantos inversores. Bueno, el tema es así. Yo tengo esto, insisto en esto, ¿no? Porque a ver si nos concentramos en los valores. Quiero que empiecen a pensar en los valores y en lo que pueden hacer con esos valores, ¿sí? Ustedes de acá tienen un salto. Tenemos de acá a enero, son 5 meses, más o menos, 5 meses. Y tenemos un salto de 138.250 a 274.000. No quiere decir que sí va a contar el precio la soja, ¿no? Todo depende de todo, porque si te baja el precio en dólares, si la devaluación es menos de la esperada, ¿no es cierto? Bueno. Ahora, este dinero, la liquidación de hoy, sí la tenés. La liquidación sí la tenés. ¿Qué cosas podés hacer vos para tomar decisiones hoy o cubrirte mañana? ¿Qué cosas te pueden hacer? Si yo digo, bueno, a ver, yo quiero liquidar hoy, pero quiero proteger eso y quiero que dentro de 3 o 4 meses me rinda o tenga un poder adquisitivo que a mí me sirva. ¿Qué debería hacer yo? Considerando que tengo una tasa de interés del 118% anual y que una devaluación proyectada en una barbaridad, ¿no? ¿Qué debería hacer yo si no salgo a comprar ya insumos, si no salgo ya a cumplir un compromiso? Pues si cumplo un compromiso, ya está, liquido y cumplo y ya cerré el tema, ¿no? Pero si no, ¿ah? vender futuro. Vender futuro. Vendés esta, en vez de vender acá, vendés acá. O sea, agarrás y vendés enero y vendés dólar también. Para tener este valor, para tener ese valor, ustedes lo que tienen que hacer es vender soja enero, por ejemplo, y vender dólar enero, ¿sí? Ahora, la única probabilidad de que te vaya un poquito mal es que la evaluación sea mayor a la proyectada o que la soja te vaya arriba, ¿no? Pero vos podrías... Está bien cansada de no una proporción te va a quedar lo mismo. Sí, o sea, lo único que si se te va para arriba los dos, vas a tener que compensar la diferencia, pero esa cantidad la vas a perder, ¿sí? Es como funcionan las herramientas de futuro, ¿sí? Si estamos en futuro, porque vos como que vendés, pero no vendés ya. Entonces la liquidación va más para adelante. En verdad lo que vos haces es quedarte en un valor de soja de noviembre o de enero y en un valor de tipo de cambio de noviembre o de enero, ¿sí? Y podés tener ese valor que está ahí. Lo que han hecho varios de vender esta soja y este dólar y tomar estos contratos para poder sacar cheques de pago diferido y traer la plata al precio. ¿Sí? Algunos han hecho esto durante todo este año por un manejo financiero porque en el futuro les quedaba mejor que vender, que liquidar. Convenía pagar el interés del cheque que te rendía más. ¿Sí? Esa era una herramienta. Ahora hay que estudiarlo un poquito más de cerca, no es tan ya sea arbitrado en registros, sino que hay que verlo más de cerca a ver si conviene o no conviene. Pero otra cosa también que podríamos hacer y ver cómo sale, ¿qué pasa si liquido hoy y invierto el dinero en herramientas financieras que me den un interés superador? Porque yo de acá a acá tengo una tasa de interés. ¿Qué pasa si yo puedo
igualarlo o superarlo. Eso es algo que hay que empezar a hacer. ¿Por qué? Porque estamos hablando del rendimiento de la producción. Y todo lo que yo puedo mejorar el precio, el ingreso mío es producción por precio. Todo lo que yo puedo mejorar el precio va a mejorar mi resultado proporcional. ¿Sí? Entonces, hay que estudiar las alternativas. ¿Qué me conviene? ¿Vender futuro y quedarme acá? ¿Me conviene liquidar acá? A ver qué pasa estos días. Si se va a 145.000. Está buenísimo. Depende. Depende de qué hago yo con eso. Yo lo meto en un fondo común de inversión que me da el 16% mensual y capaz que llego con más resultados todavía. Uno debe descentralizar. Es de todo un poco. Y después se va a los No, hay combinaciones bastante interesantes. Por eso, Sí, hablando de esto, la variable, hay una. venga. Sí. Sí. Acá hay muchos. Pregúntale que Lo estoy siguiendo en Instagram. Pero me encanta eso de entonces me pido tenemos que ver qué hacer con la liquidación. Si la liquidación la convertimos en no puedo hacer que la convertimos en pago de obligaciones es otra, si la convertimos en inversión es otra, ¿sí? ¿Eh? Y si la dejamos en verano, Si la dejas en verano, lo que te puede pasar es que el precio siga igual y no tengas ningún problema, que el precio suba y estés más contento, o que el precio baje y te ponga más problema. Ahí hay preguntas siempre, claro, acá, sí, la traducción. Otra cosa que se puede hacer, que yo por ahí lo diría, es esta: vender hoy, invertirla y comprar noviembre, por ejemplo. No, comprar su. Te puedo comprar también. Comprarlo con el futuro. ¿Eh? El único problema es comprarla en noviembre, este noviembre, cuando la vaya a vender, en realidad baja, ¿no? Que cae el precio es un problema. Pero si se mantiene, yo es como que me quedé registrado porque de 3.95 pasé a 3.70. esto tenemos que agregar todo el conocimiento de que uno tiene esperanza de que significa tipo de cambio, de que Pero acá están en igual posible. Bueno, las retenciones pueden venir acá. Pueden venir en enero, ¿eh? Puede haber algo ahí. Pero ¿qué pasa? Hay que considerar que tenemos 33% de retenciones. Hay que considerar que el cero nadie nos va a dejar. Y hay que ver si la baja de retenciones no va a ser inferior a una posible baja de precio. No sé si me explico. Pero por eso espero a que me bajen las retenciones y de acá al mes que viene se me define todo súper bien. En Sudamérica llueve súper bien y me empiezan a bajar los precios como un piano y pierde el punto. también tiene un componente político de que el productor tiene el gobierno No he tenido tanto. Con la poca soja que tenemos se vendió mucho. Quedan 9 millones de toneladas para descontar. Entonces, digamos, y cuando vos sacás la cuenta, La producción es la gente de la producción. bueno, también muchos compromisos de alquiler. Hay mucha gente que no se la quiso jugar porque quiso guardar este país. Entonces, a eso voy, ¿no? También. Y yo lo que tengo guardado, lo tengo para alquiler. La verdad es que me importa lo que va a dar la soja. Porque me importa la persona que va a mandar a vender. Sí. Claro, básicamente. ¿Está? Entonces, por ejemplo, todas estas tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Hay otros que se quieren arriesgar y por ahí la liquidan y la meten a trabajar, esperando que el precio no se vaya para arriba y que cuando le pidan tenga liquidez para responder, ¿no? Es una tontería, eso es que yo tengo conservador. ¿Cómo? En soja tenés los puts y calls son opciones de compra y de venta. Los puts son de venta y los calls son de compra. En soja tenemos algunos para
Déjame que lo recuerde, que estuve haciendo un par. Tenía la posibilidad de hacer, por ejemplo, de vender a noviembre. Parece que tenía uno que era posible vender a noviembre y comprarme un call para recomprarlo. ¿Sí? Que es un put sintético. Pues yo vendo a un precio, pero después compro un seguro de compra a un precio más o menos por ahí, y después vendo otro call, un spread callcista, digamos, y después vendo otro call más alto, por ejemplo a $380, que yo creo que no va a llegar nunca, entonces compro una prima y hago que sea más barata la prima del call que compré. Son alternativas comerciales que hay que estudiarlas, hay que conocerlas, pero son hay que conocerlas. Y cuando Muy poco de eso. Vos lo registro en la bolsa. en realidad no son pero se hacen. Vos te metés al Marco, si tenemos tiempo nos vamos a hacer un ratito, te metés al Marco, real time, y ahí te muestra la cantidad de operaciones que te hacen en el día. Yo pongo, en un call tenés 15 operaciones. De 15, contratos de 100 unidades 15 días de operar. O sea, no es nada, tampoco es el volumen que se necesitaba, ¿no? Pero hay compras y ventas de opciones. Y las opciones lo que me dan es flexibilidad. Porque si yo ahora me posiciono directamente vendiendo a noviembre, digo, bueno, yo vendo en 370, total, a mí me parece bien. O vendo en enero, que yo, bueno, en enero no tengo opciones, pero a noviembre sí. Y después se te escapa, porque resulta que empiezan a fallar algunas cuestiones en Estados Unidos, o fallan cosas en Sudamérica, y te va el precio para arriba. Sobre todo tenías poco grano, te perdiste la suma. Vos puedes hacer una límite a la baja, porque ya vendiste ese precio, pero tenés posibilidad de volver a comprar, no es volver a comprar en realidad, es diferente la estrategia, pero es una idea, de volver a comprar para salir a vender un proceso. ¿Sí? Esas son las opciones, te dan opciones. Las opciones te dan opciones. Pero es importante conocer las herramientas comerciales. Porque conocerlas, dices, sí, ¿y qué está viendo ahora? Oye, podría hacer cuánto me sale. Entonces, el costo de transacción de todo eso. Para la prima, ¿sí? Bien. Estamos con soja, entonces, fíjense esto, ¿sí? Acá teníamos un precio a la baja en dólares y a la suba en pesos. ¿Cómo no marearnos con esta suba en pesos? Con las tasas. ¿Sí? Tenemos que considerar qué tasa me está dando la soja de acá a acá y qué posibilidades tengo yo de producir esta ganancia si yo vendiera hoy. O no, y quedarme y hacer algo seguro acá, teniendo en cuenta que tenemos alternativas, tenemos posibilidades de que el precio hacia noviembre baje si las cosas funcionaran bien en el resto del mundo, si la demanda no se desespera. ¿Sí? Así que este 370 que está acá, este 365 que está acá, no sé si lo vamos a tener a fin de año. Podría ser más o podría ser menos, pero nosotros con lo que nos queda, según para qué lo tenemos guardado, tendremos que estar pensando en qué hacer con eso. ¿Sí? Energía es como una batería de cosas posibles, ¿no? Y uno tiene que pensar en para qué. El interés eso te da en 5 meses el 100% de persona. Te da más que están en la cita de 10 pesos. Te da el 20% de mensual, que sea. O sea, pasar de 1.300 a 2.800 de enero, en 5 meses. 20%. Con los $20 ganan el 100% en pesos. Y una pregunta muy curiosa: si vos tuvieras soja y un un poco más, ¿estarías ahora, cambiarías en pesos, podrías pagar el precio por 90 días? Bueno, sí. Si habría crédito, se podría negociar. Siempre la tasa de crédito es grande y es mensual. Y sí, yo preferiría. Daría el cheque, lo haría efectivo para 10. Sí. Viendo eso, ¿no? Sí. Sí. O tuviera plazo para fijar el precio. Sí, cobraría el precio y haría la estrategia de la campaña de último. Pero me cubriría el precio. No me quedaría abierto a estos precios. La cobertura de precios es importante. Porque si de acá a noviembre o enero tengo precios menores, al final tendría que perder. Porque todo es una tasa. ¿Sí? Vos ganaste una tasa hoy virtual.
Porque hasta que no liquidan la ganancia. Sin embargo, si uno cubre, en el futuro ya la tiene, ya la tenés cerrado, ¿no? No te llega. ¿Por qué no te vas a tocar? Porque tú, entre los que siempre vamos a hacer un poquito de silencio porque del otro lado me van a matar que ya hay mucho ruido ambiente. Bueno, vamos a maíz. Yo les pido que los comentarios los hagamos porque son positivos para todos. Pero hagámoslo de uno, así lo podemos capitalizar en el taller. Primero no van en $1. Sí. ¿Cómo te lo dejas? ¿En qué sistema? Esto es operaciones en el mercado término. ¿Me escucharon la pregunta? ¿Escucharon la pregunta? ¿Cómo hago para vender soja y dólares en el futuro? Es una operación en el mercado término. Se hace normalmente a través de corredores. En su tiempo, hace más de 10 años, AFA y ACA lo hacían tercerizadamente y ahora lo hacen, pero está en la mesa de negociaciones en Rosario. O sea, es una operación un poco más compleja que antes, digamos, ¿sí? Pero en sí se hace a través de corredores, donde uno abre una carpeta como en un banco y vos decís, bueno, quiero vender, por ejemplo, a noviembre. Entonces vos vendés al precio que hoy están ofreciendo en noviembre. La soja. No le entregás solo. ¿Sí? Esta es noviembre. Y después, el valor del tipo de cambio, si vos lo considerás que es un tipo de cambio que a vos te cierra, digamos, que es un tipo de cambio muy acelerado, entonces vendés dólar a noviembre, a diciembre. Pero vos a decir el precio, yo te digo ahora, actual, vos vendés hoy a 138. Vos vendés a 138. Lo llevas a dólares digitales. Y lo llevás a dólares de inflación. Te tenés que meter en bonos, en acciones, en ese tipo de instrumentos financieros que te generen un interés. Y que mes a mes vaya a generar un interés que vaya por encima. Exactamente. Sí. Que también se hace a través de un corredor de un banco que te permite tener un beneficio, ¿no? Eso. Bien. Herramientas comerciales y financieras para maíz. El maíz. ¿Quién me dijo que estaban ofreciendo a 120 a diciembre? Ayer estamos. Bien, fíjate en diciembre. Y marzo 140. Fíjate acá. Diciembre, 132.000. Claro, por eso me parece 120. ¿Okay? Fíjate marzo, fíjate abril, 172.400. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Con este tipo de herramientas, uno puede conocer por lo menos qué le están ofreciendo y de dónde usar, ¿no? Para no quedarte en el precio de hoy, porque el precio de hoy es confuso, digamos. A vos te dicen 120 te parece mucho, pero mucho para el papel. Y la tasa como bien, porque si el poder adquisitivo que hoy tenés con 71.400, capaz que el 120.000 de diciembre comprendió el costo. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos que tener en cuenta esto de las tasas, ¿sí? ¿Y cómo lo tenemos en cuenta? Justamente haciendo acá esa pregunta. Si liquido ahora, ¿a qué tasa lo tengo que poner para que me lleve el precio a 132? Y voy a hacer una salvedad, ¿sí? Fíjense en esto. 204 dólares, 192, 184, ¿sí? Tenemos una diferencia de 20 dólares. Vamos de vuelta a la soja. Quiero que miren eso. 395, 30 dólares. ¿Sí? 30 dólares. Bien. Si yo hago la cuenta, si yo pongo estos 71.400 puntos a correr en algún instrumento financiero, necesito mucho más interés que en soja para alcanzar este precio. Le tengo que pedir más interés para llegar a este precio. ¿Por qué? Porque no baja tanto, baja menos el precio en dólares, entonces me rinde más en pesos por la devaluación que hay. ¿Sí? El 25% también.
El 10.000 de diciembre. 3 meses. Estábamos al 70 ahora. 4 meses, 4 meses de 85. 87. Entonces, estas son las cuentas que uno tiene que sacar para ver qué te conviene hacer, digamos, ¿no? 71.400 líquido o me cubro a futuro, porque también vieron las curvitas de maíz del principio que estaban así, bien para abajo. Puede pasar que se queden ahí, puede pasar que bajen un poquito más, están bastante abajo, ¿sí? Yo el maíz no creo que se derrumbe tanto más. Tengo por ahí un poco más de azúcar que el maíz que se derrumbe un poco más. Lo que pasa es que nuestro maíz está caro. O sea que nuestro maíz sí puede bajar más. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de ver estos valores. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago con esta plata? ¿Puedo llegar a esto o superarlo? Bueno, ¿qué es lo que la gente tiene que hacer, no? Decir, che, bueno, ¿qué tasa tengo que buscar? Es como una ecuación, ¿viste? ¿Qué tasa tengo que buscar para llegar a este valor? ¿Es probable? ¿No? Por ejemplo, si sube un poquito el precio, vamos a subir entre hoy y mañana, sube un poco más, y capaz que llego bien, entonces bueno, sí, lo elegido, bueno, todo el mundo está vendiendo más. ¿Sí? Hay que ver si está bueno vender más. Obviamente, si podés cancelar costos de insumos y demás, probablemente, teniendo en cuenta que es un 204 en dólares oficiales, te va a rendir más que el 184. Porque si es para insumo, probablemente te conviene hacerlo ahora. ¿Sí? Por eso es que hay que entender qué es lo que voy a hacer con la liquidación. Si puedo especificar los insumos, como me decía recién el señor, bueno, entonces yo veo de generar más intereses con esto, haciendo tal vez una venta futura. ¿Sí? Hay que hacer un taller, y ejecutarlo. Exactamente. Porque si no lo ejecutamos, no lo vemos. Exactamente. Hay que hacer las cuentas. Hay que hacer las cuentas, ¿sí? Eso, nosotros normalmente vamos a ir ahora al trigo. Vender coca y comprar maíz, hoy. Mira, no puse el gráfico, pero lo que podría haber. Hice la relación soja-maíz para ver qué onda. Y me da justo el doble, digamos. Me da justo 2 a 1 el precio. ¿Sí? De acá a diciembre, si pones diciembre y noviembre, te da 1,99. Hay una pequeñita diferencia. ¿Sí? Y por ahí si tuviera un poco más la soja, y capaz que ahí sí, porque me rinde más, compro más de 2 toneladas de maíz por tonelada. Entonces, es una estrategia también que habría que estudiar. Depende de la diferencia, y la tenía, por ahí se me fue esta semana y ya la puse porque yo quería marear la cuenta. Pero sí, la relación insumo-producto también vale para la relación con-maíz. Bien, vamos a trigo. El trigo de ahora y el trigo de diciembre. ¿Sí? Este es el trigo de diciembre, 167.600 pesos, 234 dólares. ¿Quiénes tienen sembrado trigo? Ajá, bien. ¿Quiénes tienen algo de precio puesto sobre el trigo? Ventas con precio. Sin dólar, sin tipo de cambio. Cambio de letra, perfecto. 2,41, ¿sí? El trigo, ustedes más o menos ya lo fueron recorriendo. ¿Qué tal está con rendimiento? Muy arriesgado, de riesgo, de 1 al 10, ¿qué riesgo tiene? Tiene más o menos bien, ¿sí? Bueno, hay cantidades de trigo que algunos pasó una campaña nefasta de trigo, pero nefasta, de la peor, ¿y cuánto te dio el trigo? 4 quintales. Bien, eso es nefasto. ¿Eh? Sí, es
Bien, bien. Nosotros sabemos 4 quintiles qué proporcionan respecto a un rendimiento normal. El 10%. Casi 12, 15%. Hablando de un de 30 quintales. Bueno, Sí. medio pobre en fertilizante. Pero bueno, bien. Pero vino la helada y la sequía y. Y ahí está la solución. Perfecto. No, me refiero a 20 quintales. No, pero yo no sé si tengo un concepto erróneo, pero aquí no es nuestras. Estas zonas no son las vigueras, que tenemos. Pero A veces puede venir 50 quintales de una año y el otro año el misma variedad al mismo sí, yo coincido más con los 30 quintales que son 40. Con un promedio de 30. Sí, un promedio de 30, 32, 34. Sí, hay muchos años de 20, 22, 25. Que te promedian para eso. Bueno, entonces vamos a poner 4 quintales, que es la peor situación, que es un 12%. ¿Sí? Ahora bien, cuando tenemos precio, ¿por qué les hago pensar en eso? Porque sí, pero no saben qué es lo que va a pasar. Pero vos más o menos ya venís viendo cómo viene. Siempre puede haber milagros que no ficha, es cierto todo eso. Pero uno más o menos ya va viendo. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es la peor situación que puede tener? Entonces, yo le pregunto, estando ahora allá, pisando septiembre, ¿Por qué no? ¿cuánto tienen, qué proporción tienen del rendimiento que esperan tener con precio? Y me dicen nada, ¿sabes? Más del 100%, pues sembramos 30 hectáreas, así que. Bueno, tampoco recomiendo tanto. Pero, digamos, realmente pensar, quiero recordar una cosa, contarles una cosa, que en el nuevo hay contratos que son los contratos mínimos, que son de 10 toneladas, ¿sí? Que se pueden operar. Muy interesantes para arrancar a operar en el futuro, ¿sí? Te voy a decir 10 toneladas, ¿viste? O 2 contratitos de 10 toneladas, depende. Y uno puede sacar una proporción y decir, che, ¿y cuánto es el 10% de lo que espera tener? Tanto, ¿sí? Entonces el volumen total de superficie es tanto. ¿Cuánto me queda futuro esa cantidad? ¿Cuál probabilidad es que yo no tenga nada, que yo tenga cero? ¿Sí? ¿Qué probabilidad de que tenga cero? Según la historia que ustedes tienen productiva, van a saber si algún año me dio cero, en qué condiciones y hoy cómo estamos respecto a eso, ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta porque antes de la cosecha se pueden tomar decisiones y a veces te permiten asegurar, al menos a una proporción, un valor mejor que el que vas a tener en plena cosecha. ¿Sí? De eso se trata. Y ni hablar del tipo de cambio que a diciembre está por las nubes, que por ahí sería interesante también poder fijar. ¿Sí? Esa operación es la de la página del mapa, vos me lo cuenta y. En verdad, es un correo. Tenés que hacerlo con un operador. Con broker, ¿sí? Sí, sí, un broker. Sí, sí. Ah, Y si no, tienes que hacer un broker. sí, Pero está bien. claro. Pero sí, se hace a través de. No, desde la página no me permite el mapa. No, vos directamente, como tienes que recibir en el banco, con reciben y todo eso, no te lo no, tienes que hacer otro. ¿Sí? Sí, eso. Bien, más o menos todo lo que les quería comentar respecto a tasas tiene que ver con que tenemos que analizar, y ustedes me van a decir, bueno, pero si cambia el gobierno, si esto es un ejercicio que tenemos que hacer siempre, ¿sí? Vale, nosotros bien acostumbrados a que en época de cosecha bajaba el precio y o 3 o 4 años. La clásica era que cuando se cosechaba y para el 30 de mayo bajaba, era todo el vencimiento 30 de mayo, esa era la fecha típica en la que bajaba. Sí, y en los últimos años no se vio ¿entendés por qué pasó eso? ¿Por qué es caro? En los últimos años, justamente, Sí, se dio al revés. Vos, por ahí en abril tuviste una baja y después en mayo tuviste una suba, digamos, ¿no? Tiene que ver con que por ahí te confrontaste más a la realidad. ¿Vieron lo que decíamos de Luda, de que sobreestima y demás? Bueno, había que haber una sobreestimación y venimos de 3 campañas fallando, ¿no?
Entonces, como que fueron momentos, aparte de contextos internacionales que también se dieron en esos momentos, juego cruzado, digamos, que hicieron subir los precios, y en la realidad ya entraste y viste que tenía una realidad muy compleja, entonces, ahí ya se levanta por el menor volumen. Claro, ese es un buen condimento, es un buen condimento. Hablando de soja, por lo menos, Argentina hoy en proporción de las sojas que se operan en el mundo, somos cada vez más chicos y menos representativos. Exactamente. Entonces, por eso se cambia menos. ¿Sí? Exactamente. Nosotros para mí, Por el tamaño del ¿sí? claro, ahí va habiendo un stock de 114, 119 millones de toneladas, nosotros perdimos 15. Claro. Entonces, no cambia mucho. Somos importantes, pero no lo más importante, porque lo que nos faltó a nosotros lo compensó Brasil y para vos no bien. Así que, bien, esto de las tasas quiero que se les quede mucho ruido en la cabeza, piensen, que tiene que ver con, así como uno se preocupa por mejorar los rendimientos a campo, debe preocuparse por mejorar el rendimiento de las ventas. ¿Sí? Entonces, a veces mejorar el rendimiento de las ventas es saber hacer ventas anticipadas, saber hacer coberturas, saber hacer alguna inversión para obtener intereses desde otro lugar y hacer que rinda cada tonelada un poco más y en definitiva mejore el poder adquisitivo de cada uno de los que tiene Y lo que por ahí decimos, sí, perdón, lo que por ahí decimos no hacerlo, porque siempre, por el lado del productor también, es una lotería, porque si después baja por debajo, sube, pero la verdad que por eso te sirvió, y una lotería que no va a ser. Vos ya tenés la recepción, ya tenés fijado ese precio, no te sirve, después subió, bajó, dejaste de ganar o ganaste más, porque no es perder, viste, dejar de ganar. Bueno, fíjense que Pero planificás, no nada, yo les digo acá, $134 el trigo de diciembre, te voy a decir, el 10% de lo que espero producir, ponerle ese valor, tenés otro 90% para seguir trabajándolo. Ahora, si vos te quedas sin precio, habiendo invertido todo, porque ya la inversión la hiciste, y te quedas totalmente abierto a lo que el mercado haga, eso es la lotería, es lo que nos ¿sí? Entonces, tener en cuenta que estas herramientas son para gestionar. No es que todos los años yo tengo que hacer venta futura, todos los años me tengo que meter en el dólar futuro, no. Hay que gestionar, planificar la optimización. Y hay una forma en la cual uno, cuando hace la inversión inicial, ya tiene que tener apalancado con algo de presión. ¿Sí? Ya deberíamos tener juego médico, porque son los costos de implantación más o menos cerraditos con los precios. ¿Sí? Y no tienen nada. Una gran de trigo que es lo que estamos produciendo. Sí. Muy complejo. No. Eso es cierto. Sí, de todos modos, creo que haciendo agua útil en el perfil, un 30-35% de la cosecha la podés ya fijar el precio. Sí. Hasta ahí, más de 30, no que entre un 10 y un 30% de la cosecha tenemos en riesgo, se puede llegar a ver. Como para que el costo que se partiera de acá sobre el exactamente. ¿Sí? ¿Vamos a terminar? Sí. Yo me quedé regulando el año. Algunos son mucho más osados, algunos son más tradicionales, por la edad, por la monto, cantidad que uno. Pero digo, estadísticas de que digamos, si en los últimos 10 años, si vos veniste a futuro en diciembre para marzo, digo, la cifra es, la fecha, resultó mejor que haberlo tenido disponible o venderlo en el momento que vos tenía el grano.
Es muy simple la respuesta. Usted se fija y es fácil. Cuando aquel que venía anticipado siempre, cuando el precio subió, perdió, dejó de ganar, y cuando el precio bajó, ganó, por decir de alguna manera. Ahora, gestionar la comercialización no es hacer, vamos a ponerlo desde otro lugar, en algo más gráfico. Cuando uno tiene todos los años, vos haces soja, y vos ya sabés que hay épocas en las cuales y tenés que, antes que cierre surco, hacer una aplicación. ¿Sí? Después, cuando vienen determinadas condiciones, hacer otra aplicación. Se usó mucho hace unos años atrás y las aplicaciones protocolizadas. En tal fecha se hace tal. Sí. Y se hace intento, haya justo, no haya igual. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasó? Pues el libro no puede estar mirando todo. No puede estar todo el tiempo a lo que se puede. Bueno, la realidad es que el monitoreo hoy es cada vez un servicio que más se da. ¿Por qué? Porque nos piden, nos reclaman que ajustemos el manejo de los productos. ¿Sí o no? Entonces, si no lo hacemos para ajustarnos con los costos, para evitar gastar el vicio, más vale que pagamos a alguien que haga monitoreo antes de gastar el vicio y aplicación. Lo hacemos también por la otra cuestión que se dijo, ¿no? Esto es igual. Vos tenés que conocer cómo viene el panorama, y no te digo conocer qué pasa con el mundo, conocer tus costos y los precios que te ofrecen a cosecha. Si los precios que te ofrecen a cosecha no te sirven, no los tenés que tomar. Pues si sabes qué, para tomar un precio que no me sirve ahora, prefiero mañana tomar el precio que no me sirve. Porque peor que esto, lo que sí uno puede saber son rangos. Así como yo le pregunté a usted, ¿cuál fue la peor situación de rendimiento? Sabemos cuál es la peor situación de precios y cuál es la mejor situación de precios. En función de eso, sabemos en qué lugar estamos muy. Consulta. En esto de operar a futuro y demás, cuanto más operaciones hay, tiene más lógica el mercado, y una estabilidad que no da en volumen. Más liquidez, sí. Más liquidez. El no volumen argentino también es un problema. Sí. Pocas operaciones de poco volumen. Sí, pero también está lo que yo te dije. También tenés los contratos mini a los cuales vos podrías operar. Los put y los call, en algunas ocasiones también se hacen con contratos mini. Entonces, muchas cosas no se hacen porque no se buscan. Entonces, digamos, esa liquidez del mercado se va a lograr cuando más personas operen. Sí. ¿Sí? Entonces, los precios están. Yo voy a subir más cosas, no sé, mucha gente operando, y no que haya 4 o 5 fuertes que pueden manejar las variables mucho más fácil. Se pueden manejar las variables mucho más fácil en el físico que en el futuro. El futuro es mucho más transparente que el físico. ¿Sí? Ahora, vos no te da miedo hacer por ahí una venta directa. En la venta directa está vos solo en tu alma con una bestia del otro lado. Negociando. Negociando. Es un chico. Pero lo hacemos bueno. Ahora, en el Marca-Ropes, vos no podés tener Marca-Ropes en el 5 de todas las batallas que necesitas. Tenés un comprador, un vendedor y la institución que intermedia y garantiza la transparencia en la operación. Entonces, digamos, un día salieron todos a tomar ganancia y claramente va a bajar el precio. Pero la realidad es que reflejan los precios futuros nuestros, reflejan la cantidad de componentes que hay en el mundo, bajados también en el contexto argentino. Porque, por ejemplo, la suba que tuvimos nosotros de soja ahora en septiembre, tiene que ver con el dólar soja 4. En Estados Unidos subió, pero no subió tanto como más. ¿Sí? O sea, también está el contexto local. Es mucho más transparente. Entonces, vos lo que me decís que te vas a sentir más seguro cuando haya más gente, es medio como que no tiene mucho sentido, porque vos ya te tendrías que sentir seguro porque es un mercado que todos los días te está publicando las operaciones y los precios como no ocurre en el mercado físico.
yo me sentiría más insegura con el precio Pizarro. Bueno, entonces, hoy, por ejemplo, yo tengo un productor que empezó a operar el más barato, ¿sabe para qué? Para vender disponible. No lo voy a usar en pero para vender disponible. Porque se cansó del diferencial que tenía en el físico del disponible versus el más barato. Se tiene tanta casi que comodidad. Está más cerca de Buenos Aires. Pero no importa. Digamos, hay que considerar las herramientas, saber usarlas y empezar a usarlas. Porque si yo te vi, pero hace ya, debe ser como, no quiero mentir, pero debe ser 7 o 8 años, no me acuerdo bien en qué año arrancó esto de los contratos mini, y para mí fue un golazo el Mandarrojes, porque para mí es la mejor herramienta de aprendizaje, digamos. Vos decís, siento negar y me dan cositas por ahí. Pero admites, o tres contra ti, pasó un equipo. Entonces, digamos, hay que uno también como productor hacerse cargo de que necesita ampliar las herramientas de gestión comercial. Sí, sí. Así que bueno, la última parte la hice muy escueta porque sabía que no íbamos a tener tiempo y no tuve tiempo de prepararla bien tampoco, debo hacerme la culpa, pero quise hablar de ganadería, quería ponerles precio de ternero, precio de novillo y un montón de situaciones, pero más o menos el contexto lo conocemos todos, ¿no? Hoy sabemos que la evolución del precio del ternero, que llegó en un momento a un precio muy alto, después empezó a venir para atrás, el novillo pasó algo parecido, con todo el escandalete que tenemos por estos días. Tenemos una relación novillo-maíz que te la voy a estar leyendo, lo voy a armar seguramente en un informe, porque no me dejaron acceder a los muchachos de la Secretaría de Agricultura. No sé quién pasó ahí con eso, pero bueno, en fin. Pero tenemos acá una relación que lo más probable que el novillo maíz lo que haya pasado es que en algún momento haya sido una relación muy baja con la negativa, exactamente, y ahora de alguna manera otros días se haya acomodado, ¿sí? Son hipótesis, ¿no? Inversiones hoy apostando a rentabilidad, mañana considerando salto de evaluatorio superior a tasas y apertura exportadora. A ver. Tenemos todo lo que hablamos de las tasas y tenemos hoy la posibilidad de decir, a ver, ¿qué hago? ¿Me meto en carne o no me meto en carne? ¿Aumento la apuesta por la carne o no? Si yo me metiera a apostar por agregado de valor en carne, ¿en qué estoy pensando? En convertirse en mexicano. Sí. De tener idea de cómo lo estoy pensando que va a pasar. Pero básicamente yo pensar en que se va a acomodar esto y voy a ir hacia un contexto en el cual producir carne no va a ser, digamos, prohibitivo, no va a ser negativo, ¿no? Hoy realmente la relación sigue siendo buena, a pesar de todos los aumentos que tenemos un momento corto plazo y él tiene voluntario, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos que también, así como yo les dije, gestión comercial, herramientas comerciales, tengo que empezar a mirar también en lo que necesitamos para poder avanzar sobre el agregado de valor, porque somos el único país que exporta, el único, no, Ucrania también lo hace. Ucrania y nosotros somos el único país, que exportamos más del 70% del maíz que producimos. Es oro, el maíz está amarillo porque es oro, ¿sí? Por eso tiene ese color. Que vale mucho, porque se puede convertir en 80 millones de cosas. En todo, ¿sí? Entonces nosotros lo decimos que saber que sí es cierto que hace falta política pública para agregar valor, es cierto, pero también es cierto, y esto sí que lo digo a nivel también de cooperativa, ¿no? O sea, los que están acá son socios de la cooperativa, también es cierto que necesitamos, siempre Félix me ha escuchado ya en nuestras asociaciones decir lo mismo, tenemos que empezar a hablar cada vez más claro y cada vez ser uno. No podemos ser 80 personas que se peleen y que cuando te ponen un micrófono no sabes realmente qué decir. Entonces,
si sabemos que hay que agregar valor, no necesariamente el productor de grano tiene que agregar valor, pero sí puede ocurrir que hayan articulaciones virtuosas con gente que tenga vocación de agregar valor, en donde realmente mi grano no se lo tenga que vender a un exportador, sino a un pollero, a un lechero, a un criador y demás, ¿no? Entonces, saber qué pedir, porque si cambia la regla de juego, los que vengan no es que van a saber todas las reglas de juego que se necesitan. Entonces yo quisiera saber, y en APA, porque estamos en APA en este momento, en ACA o en cualquiera de las otras organizaciones, tienen líneas puntuales para pedir. Y decir, todas las veces que podamos, vamos a pedir esto. Vamos a pedir esto. También por el gobierno. Las políticas públicas las elaboran los funcionarios. Y a los funcionarios hay que hacerlos funcionar. ¿Sí? Cuando no funcionan por sí mismos, hay que hacerlos funcionar. Si cambian con el político, vos tenés que también saber que tenés que tener algo rápido y claro para presentar. Tiene que haber un espíritu corporativista un poco más claro y concreto para todo lo que viene. Porque si no vamos a terminar renegando entre nosotros los tres y no traspasamos límites, ¿sí? Así que era un poco lo que les quería compartir por hoy. Quiero decirles que, bueno, ya el mes que viene va a ser el último taller de mercado de granos, lo voy a hacer Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, y bueno, gracias realmente por la atención y por la participación de todos. Así que bueno, el mes que viene nos vamos a encontrar en el hotel, probablemente, se llegando en persona, porque algunos se quieren sumar. Y bueno, los que están virtual, discúlpenme si hubieran desprolijidades, pero bueno, se hace simultáneo como se puede. Vamos a cortar la grabación, voy a saludar a todos, no se vayan los virtuales, espérenme un cachitín, que vamos a tomar rápido. Denme un segundo que vamos a cortar la grabación. Y me voy a pedir recuerdos una misa. Vale.